Estrés y ansiedad son reacciones que se producen en nuestro organismo como respuesta a estímulos que el organismo considera aversivos, es decir, que nuestro cerebro interpreta como estímulos aversivos. En el caso del estrés, son estímulos reales, estímulos que podemos medir, estímulos que podemos palpar. En el caso de la ansiedad, no tiene por qué ser así. El estrés es, por tanto, reactivo. Hay un estímulo y reacciono, bien con ira, bien con un enfrentamiento de huida, bien con un enfrentamiento de confrontación, pero sin ira. En el caso de la ansiedad, el estímulo, como digo, no tiene por qué ser real. Puede ser un estímulo que yo he imaginado en mi cerebro, una situación que me estresa y que provoca que yo cree 1000 escenarios posibles en los que pueden pasar cosas malas. Y entonces reacciono. Y reacciono con huida, o reacciono con ira, o reacciono con enfado, o simplemente con aspectos psicosomáticos como cansancio o como dolor. Estrés y ansiedad están mediados por la misma hormona. Una hormona que de forma general en el organismo es una hormona correcta, es una hormona que nos ayuda, que se llama cortisol. Pero en los casos en los que el organismo interpreta un estímulo como aversivo, como negativo, el cortisol no actúa como una hormona que nos beneficia, sino como una hormona que al contrario es mala para nosotros. Por posicionar, el cortisol es aquella hormona que en el eje de sueño y vigilia está implicada en el mecanismo por el cual me despierto por la mañana. Si bien la melatonina es la hormona asociada al estado somnoliento y al estado de reposo, el estado que adquiero cuando me duermo, el cortisol es la hormona que me despierta. No lo hace por sí mismo a nivel cerebral, sino que a nivel cerebral se produce otra hormona, la noradrenalina, que actúa sobre una parte del cerebro denominada eje hipotálamo hipofisiario. La noradrenalina activa a nivel de eje hipotálamo hipofisiario la producción de cortisol en las llamadas cápsulas suprarrenales, que son unas estructuras situadas encima de los riñones. La producción de cortisol es pues la que me despierta y la que me permite tener un estado de vigilia, un estado activo. ¿Qué ocurre para que el cortisol, que es una hormona beneficiosa para nuestro cuerpo, se convierta en algo parecido a un veneno? En casos de estrés y de ansiedad, donde hay reacciones fisiológicas como respuesta, hemos dicho, a un estímulo aversivo, se produce igualmente noradrenalina en nuestro cerebro, en concreto en una región que se llama locus cerúleo, y se produce cortisol como respuesta a esa producción de noradrenalina, pero el cortisol que se produce es excesivo, es un cortisol que nos satura, es un cortisol que está en unas concentraciones muy altas. Esas concentraciones muy altas de cortisol además van a venir acompañadas de otra hormona que es muy potente, que es la adrenalina. La adrenalina es la que está implicada sobre todo en esos mecanismos de huida, pero sobre todo también en los de lucha, cuando algo ocurre y hace que nos confrontemos a lo que está ocurriendo. Adrenalina y cortisol no se depuran en el organismo de la misma forma. Mientras que la adrenalina tiene un pico de subida muy pronunciado y un pico de bajada más o menos pronunciado, pudiendo durar unos minutos, el cortisol puede durar en nuestro organismo horas. Si tengo situaciones de estrés continuado o tengo situaciones de ansiedad continuada, en los picos de estrés o en los picos de ansiedad voy a tener una pulsión de adrenalina y una pulsión de cortisol elevada. Pero en las horas consecutivas, en las que van después de ese pico de estrés o de ansiedad, también voy a tener un pico de cortisol que no he bajado y que se va a quedar remanente en nuestro cuerpo, produciendo ciertos efectos físicos que se van a poder traducir también en aspectos psicológicos y con el tiempo, si no se sostiene, en psicopatológicos. Eso ocurre en situaciones de estrés muy continuada, como puede ser un acoso laboral, un acoso sexual, una situación, por ejemplo, de acoso en las aulas para los niños, y también ocurre en situaciones donde no podemos controlar la ansiedad. No en situaciones donde el estímulo está y entonces me puedo poner ansioso porque tengo que dar una conferencia, o porque tengo que hablar ante mi jefe, o porque tengo una entrevista de trabajo, o porque voy a hacer algo nuevo que no conozco. No, la ansiedad va a crear en nuestro organismo, en nuestro cerebro, ciertas situaciones que preveo, que anticipo y que me hacen tener una situación muy sostenida de estrés que acaba agotándome y acabando pues en unas situaciones que pueden ser patológicas.